Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder estar delante de tu presencia, todos aquí reunidos, expectantes, Señor, de un encuentro con tu palabra, con tu Santo Espíritu. Te suplicamos, Señor, que caiga hoy la semilla en buena tierra, abonada, abundante, una tierra arada, Padre, para que crezca, eche raíces y dé frutos, Señor, dignos de ti. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de este tiempo, a través de Gálatas. Qué bendición, Padre, este tiempo. Y entregamos esta mañana y rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, es una bendición volvernos a encontrar. Cada 8 días, yo siempre lo repito. El solo hecho de que podamos estar, vernos, sentados, la mano del Señor sobre nuestras vidas, es una bendición. Y hoy podemos como traer a memoria en gran manera todo lo que hemos visto. No me acuerdo cuántas predicaciones se fueron sobre Gálatas, pero creo que están alrededor de las 13 predicaciones o 14. Hoy 13 y es la última de todo el libro de Gálatas. Espero que, hermanos, hayamos aprendido bastante. Yo les soy honesto, creo que nunca había aprendido tanto de un texto, de un libro, como he aprendido en este estudio de Gálatas. Me ha hecho preso de sus enseñanzas y sus palabras. Han sido para mí maravillosas. Vimos en todo entonces en la serie, voy a rescatar algunos puntos que vimos. Iniciamos reconociendo la autoridad del predicador y la autoridad del mismo evangelio de Dios. Nos mostraba la palabra de peligro cuando somos insensatos y nos mostró un pacto magnífico en el cual usted y yo estamos inmersos. También tocamos el tema de la gracia, la forma como la abrazamos, si somos de Ismael o si somos de Isaac. Entonces nos mostraba ese paralelo entre los dos pactos. Cómo reconocer una religión falsa a la verdadera. Lo que sucede dentro de nuestras vidas y nuestros corazones, las dos naturalezas. La de la carne y la del espíritu, que combaten internamente por tener la hegemonía de nuestros corazones. También aprendimos lo que es andar en el espíritu y andar en la carne. Hace 8 días el principio de sembrar y cosechar, pero de una manera correcta. Y hoy, hermanos, terminamos como el sello del libro de Gálatas, reconociendo la esencia de la fe cristiana. Y es interesante que usted y yo podamos entender ello. Por eso lo invito, queridos hermanos, a que miremos la esencia de la fe cristiana. Que usted y yo podamos reconocer esa esencia en nuestras vidas. Por favor, abran sus Biblias en último capítulo de Gálatas, que es el capítulo 6, y vamos al versículo 11, la última porción. Ok, estamos todos allí. Amén. Dice la palabra así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Está diciendo ya, parece que como era la costumbre de Pablo, él dictaba una parte
y ya la última parte él ya, digamos, cerraba o sellaba con el objetivo de darle a la carta la validez y la autenticidad de su texto. Es más, algo que también él escribió a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3, no lo busque, simplemente yo se lo voy a traer a memoria. Él le escribió a ellos así: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así os escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En cierta manera, él como que terminaba despidiendo la carta a los hermanos de su propio puño y letra para darle la autenticidad, pero aquí en los Gálatas él dijo, no, esto tiene que irse más largo. El mensaje tiene que ir mucho más profundo, más impactante, y yo quiero que quede claro en cierta manera. Él dijo, mira cuán grandes letras yo os escribo. Ahora, hay varias versiones en la forma de mirar estas grandes letras. Algunos dicen es cuando usted coloca en mayúsculas como para atraer, digamos, la atención. Otros dicen que es por el problema de que él ya estaba como ciego, por lo cual sus letras debían ser muy grandes y no eran como tan perfectas. Pero también está, digamos, la esencia de que sus grandes letras eran el objetivo de impactar en sí el mensaje que él quería ya sellar para todos los Gálatas. Es decir, él quería enfatizar con ellos realmente de todo eso cuál es la esencia de la fe cristiana. ¿En qué se basa la esencia de la fe cristiana? ¿Cuál es el contraste entre uno ser real judío o ser uno cristiano? ¿Qué representa eso y qué está en juego en la vida de cada persona que aborde el cristianismo? Esas grandes letras, hermanos, todavía siguen en nuestros días y yo lo veo da como un énfasis que nos da a nosotros el evangelio para reconocer en qué yo estoy. Un sancocho no puede saber, hermanos, a mondongo, ¿cierto? Una carne sudada, los estoy animando para el almuerzo. Para la familia viva. Una carne, hermano, sudada no puede saber hamburguesa. Es decir, cada cosa tiene su esencia y en el cristianismo debemos tener una esencia especial. Ahora, esa esencia la vamos a ver en 2 puntos hoy en la mañana. El primer punto es la esencia cristiana, ¿es externa o es interna? Y la esencia cristiana, ¿es humana o es divina? Es decir, ¿en qué yo debo ratificar mi creencia? En el primer punto, entonces, que es la esencia, si es externa o es interna, vamos a ver lo que nos enseña Pablo a través de la Escritura. Versículo 12, dice el mensaje así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y aquí él nos está mostrando lo siguiente, y nos está haciendo el cuestionamiento. Bueno, los que quieren que ustedes se circunciden para que por cumplimiento de la ley, ni siquiera ellos cumplen la ley. Ni siquiera ellos entonces están cumpliendo lo que la ley misma les está mandando. En pocas palabras, ellos quieren una religión que está basada bastante en el simbolismo y en las obras externas en la carne. Es decir, se concentraban fuertemente estas personas en la carne. Es decir, usted judío está circuncidado. Usted pertenece al Señor porque está circuncidado. Ahora,
Eso venía de una raíz y una creencia que usted lee por ahí en Hechos capítulo 15. Es muy hermoso, lo invito a que luego lo lea esta noche en su casa, hasta cuando Pedro se levanta y le dice, vean, yo vi cómo se derramaba el Espíritu Santo en los gentiles y no estaban circuncidados. Lo mismo que usted y nosotros, porque ellos decían, ustedes se tienen que circuncidar para poder ser salvos. Es decir, tiene que añadirle usted a la obra que Cristo ha hecho. Entonces, era una forma de negar la salvación por sí sola. Que la salvación entonces estaba en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en Él, en su poder, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que significó ser un cordero realmente sacrificado para nuestro bienestar, hermanos. Ahora, ellos lo hacían en cierta forma para no padecer persecución, dice el versículo 12. Y me llamó la atención en los datos históricos que los romanos aceptaban el judaísmo, pero no aceptaban el cristianismo. Entonces, una forma de ellos escapar de la persecución también romana era decir, yo soy judío. ¿Y cómo es usted judío? Pues, ¿cuál era la señal? Si estaba circuncidado. Entonces, era una forma de ellos escapar también de la persecución, pero una forma de también ser ellos, en cierta manera, digamos, cobijados o tomados, digamos, o aceptados por los movimientos judaicos de la época. Ahora, la circuncisión fue una señal que Dios le entrega al mismo Abraham como señal de un pueblo escogido que iba en la carne, pero Jesucristo nos ha entregado a nosotros otra señal. ¿Y cuál es la señal para nosotros? Que también es externa, que nos permite ser parte del pueblo. Muy bien, el bautismo. Entonces, nosotros ahora tenemos el bautismo, queridos hermanos, el cual es una señal del pacto y que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero son obras ¿qué? Externas. Por eso la palabra dice, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Es decir, el bautismo no me salva, pero sí es un acto de obediencia que Dios me ha dado, es externo. Es cuando nosotros ante unos testigos confesamos, yo creo en Cristo y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Es que es como decir, si a mí para ser salvo usted se tiene que sacar la apendicitis. O el apéndice, ¿no? Porque apendicitis es la enfermedad. Usted tiene que sacar, si usted va a ser salvo, usted no debe sacarse las cordales. En cierta manera es lo mismo. No, ¿me hago entender? Es lo mismo. Queremos, hermanos, abrazar una salvación sin que realmente no exista un cambio profundo en nuestras vidas. El mismo Señor nos habla de circuncidar nuestro corazón, el prepucio del corazón, al interior, muy adentro de nuestras propias vidas. ¿Y cuál es el peligro de todo esto, hermano, que puede suceder con el cristiano actual? Que magnifican, hermanos, las obras por encima de lo que Dios hace al interior de cada persona. La circuncisión y el bautismo, queridos hermanos, son efectuadas por un hombre. Cuando ustedes se bautizan, lo más seguro hubo un pastor allí que les bautizó en frente de unos testigos. Cuando ellos se circuncidaban, pues era un varón que circuncidaba
en esa época al pequeño. Pero son obras de hombre. Lo necesario es realmente nosotros ser transformados, ser cambiados, haber nacido de nuevo. Ahí es donde está la esencia de todo esto, lo que Él nos quiere marcar. Porque, hermanos, nos quedaríamos entonces con lo que es externo. Simplemente yo vengo, alabo, levanto mis manos, confieso que Jesucristo es mi Señor, pero por dentro no está el nuevo hombre. Y eso es lo que muchas veces sucede con el pueblo cristiano, que no ha buscado la esencia realmente de que sea su interior el transformado. En Isaías, la palabra describe lo siguiente: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, muy lejos. 29:13. Está lejos. ¿Por qué? Porque no se ha efectuado aquí. Vean, hermanos, cuando nosotros conocimos del Señor, trabajamos fuertemente en muchos eventos, conciertos cristianos, etc. Pero cuando nosotros vimos cómo se comportaba el pueblo, le pedimos perdón a Dios. Nos dio una vergüenza delante de Dios. Porque no había diferencia entre un concierto cristiano y un concierto del mundo. No existía ninguna diferencia. Simplemente aquí, en vez de decir nena, decíamos Jesús. Pero el corazón era lo mismo. A un cantante aquí en Armenia le tiraban brasieres, hermanos. Cristiano. Cuando nosotros vimos eso, dijimos: Señor, qué vergüenza contigo. Qué vergüenza. Porque entonces decimos, el pueblo de Dios está creciendo porque tenemos caminatas, tenemos conciertos, porque llenamos coliseos. No estoy negando que son obras que impactan muchas veces, pero si no hay cambio aquí, de nada sirve todo eso. Estamos confiando, queridos hermanos, en las obras y no en lo que Cristo ha hecho. Y esto hizo someter bastante la iglesia por muchos siglos en oscuridad. Y ahí es que usted ve, usted tiene que hacer eso, usted se tiene que confirmar, tú tienes que hacer esto y eso. Y usted sigue siendo salvo pues por estas obras que usted está haciendo, pero adentro no. Usted piensa que un país donde se dice que más del 97% cree en el Señor Jesucristo, ¿sería un país como este? Vamos a ser honestos, un país que se habla que es un país consagrado al corazón de Jesús, es decir, que aquí está el corazón de Jesús en cada uno. ¿Usted piensa que es un país realmente donde usted ve a Cristo? No, porque ha sido simplemente ¿qué? Ceremonia. Voy, pago por allá tantas cosas, voy y me confieso en tal lugar, pero por dentro no ha habido nada. Por lo cual Él dice lo siguiente: los que os manda a que se circunciden, ni siquiera ellos cumplen la ley. Ni siquiera ellos lo cumplen. Y eso es lo que existió, hermano. Gracias a Dios vino la reforma y mostró claramente que el hombre era salvo por la fe. Y actualmente estamos sometidos a unos grandes shows. La iglesia se ha vuelto un lugar, hermano, atractivo, porque voy a tener ahí el mismo cantante, simplemente que en vez de pagar doy mi ofrenda o el diezmo y no pago la entrada al concierto.
pero por dentro nada, hermanos. Y salimos emocionados, contentos. ¡Qué lujo de culto, hermanos! ¡Qué sonido, qué luces! ¡Qué gran espectáculo! Pero de acá, nada. No hay transformación. Simplemente hay una muy fuerte atracción. No más. Y esa atracción me mueve. Esa atracción me dinamiza a tomar algunas decisiones. Pero si no hay un corazón nuevo en medio de esa obra magnífica, hermanos, no existe nada. Entonces, la esencia en sí misma de todo ello es interna. Interna. Si no hay cambio en esa persona realmente, de nada le sirvió a usted. Si no le sirvió a usted nada haberse bautizado, hermanos. De nada le ha servido a usted venir a la iglesia. De nada le ha servido porque usted, esa palabra es dura, desgraciadamente no ha nacido de nuevo. Simplemente es religioso. La conciencia misma le está diciendo que por ahí hay un buen camino, pero usted no ha nacido de nuevo. No ha tenido el temor real de Dios. Ahora, ya sabemos que la esencia es interna porque de la abundancia de la boca, ¿cierto? O la boca habla de la abundancia del corazón. Se me olvidó ahí ya la relación. Por favor. Gracias. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si este corazón no ha sido transformado, hermanos, no vamos a ver hechos en nuestras vidas. Nosotros queriendo ganar a la familia de mi esposa, una tía con sus 2 niñas, trabajadores. Hermanos, eso fue milagroso la forma como ellas se convirtieron. Todavía yo me acuerdo de esa época. Literalmente, hermanos, cuando ellos estaban renunciando a las cosas oscuras en sus vidas, literalmente, y la idolatría, postrados nosotros orando en la sala, hermano, un gran cuadro que ellos tenían del sagrado, no me acuerdo, Santa Cena, no me acuerdo cuál era, hermano, se cayó solo. ¡Pah! Y ellos se miraban y decían que esto tan raro. Y luego le dijimos, ve, pues nosotros no le pusimos tanto tiza al asunto. Cuando ella lo toma, hasta ahí, hasta ese momento se dieron cuenta que todo el cuadro estaba rodeado de calaveras. Y lo habían tenido por muchos años. Y nunca se dieron cuenta de eso. ¿Por qué las traigo a memoria? Porque ellas comenzaron a caminar en el Evangelio y le salió trabajo a una de ellas. Y dentro de ese trabajo estaba para un cristiano supuestamente de una de las iglesias más grandes del Quindío y más prestigiosas por su dinero. Y cuando iba supuestamente a la casa de ese gran líder a llevarle lo del trabajo y tantas cosas, lo encontraba caminando desnudo con mujeres desnudas, pero el domingo estaba alabando al Señor. No ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo. Ese hombre va corriendo al infierno. No ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, hermanos, no practica el pecado. Es decir, una cosa es que usted y yo pecamos porque somos pecadores. Pero otra cosa es practicarlo, mejorarlo, pulirme, hacerlo cada día mejor el mal. No. Eso no se puede. No se engañen. Eso no es así.
Y me dolió cuando yo escuché a esta niña que estaba creciendo en el Evangelio y supuestamente los líderes religiosos, entre comillas, eran unas personas mundanas, hermanos. Por la misericordia de Dios, esa niña es un ejemplo. Es un ejemplo. Y Dios la bendiga donde esté. Esa niña no se dejó derrumbar por eso. Siguió adelante, se esforzó, trabajó, estudió, se hizo profesional. Ahorita está trabajando para el Estado en Argentina. Una gran mujer de Dios y se guardó, hermanos. Fue una niña que se guardó todo el tiempo. No nos dejemos equivocar, hermanos. No coma cuento. No coma cuento. Por sus frutos los conoceréis. Segundo punto. ¿La esencia del cristianismo es humana o es divina? Yo sé que ustedes me van a decir, es divina. Vamos a ver si es divina. Versículo del 13 al 16 dice así. Porque ni aún los mismos, del versículo 13 al 16. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncides para gloriarse en vuestra carne, para sacar pecho. Pero lejos de mí, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien todo el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean ellos y al Israel de Dios. Aquí nos está hablando lo siguiente. No es el cristianismo lo que yo hago por Dios. Es decir, no es tanto lo que usted hace. No, Señor, ayer fornicaba, ya no fornico más. Ayer era ladrón, ya no robo más. Ayer era mentiroso, ya no miento más. No, el cristianismo es lo que Dios ha hecho en usted para transformarle. Lo demás es el resultado de aquello. Por eso no podemos depender, hermano, de las obras de los hombres. Antes usted se bautizó, pues un pastor lo bautiza, entonces yo soy salvo. No, es lo que Dios ha hecho en su interior, en lo profundo de su vida. Hermanos, ¿por qué muchas veces se piden ese tipo de obras? Hay una esencia ahí, hay algo que Pablo nos dice. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué les escribe él allí? Porque está en medio de la cruz de Cristo. Está la cruz de Cristo. Es decir, hermanos, a veces es más fácil decirle a alguien, no, es que yo le doy a los pobres, yo no le hago nada bueno, yo pago misas, yo voy y pago una penitencia. Entonces es más fácil decir, ese hombre es piadoso, mire todas sus obras, mire entonces la fe por medio de sus obras, ¿cierto? Es mejor. Es más fácil. Pero Pablo le dice no. Si hay algo en que yo me tengo que gloriar, ¿es en qué? En la cruz. Mi gloria es la cruz. Porque la cruz en sí misma, hermanos, cuando yo la comprendo y la he entendido, es la que me ha quitado de mí ese peso de maldición. Recuerde que eso lo estudiamos en Gálatas. Malditos los que no cumplan todas las palabras escritas en el libro de la ley. Entonces, la cruz nos enseña que usted y yo somos personajes malvados y no nos llama la atención. No nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan usted es malvado, John?
¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría que hoy le dijera, Angelita, buenos días, malvada? ¿A quién le? ¿Usted le gustaría, cierto, Angelita? Dígame, ¿a quién le gustaría? Nadie. Pero la cruz nos recuerda eso y eso sí no nos gusta. No nos gusta que somos en esencias malvados y malos, sujetos llamados a maldición. Por nosotros, hermanos, por nosotros, por nuestra esencia, nos encantaría quitar de en medio de nosotros la cruz. Y que simplemente fuera, vean, bautícese, venga a culto mínimo 50 días al año o 40 días al año, venga un día a la semana a oración, entonces usted diría, tranquilo, porque me he ganado mi salvación. Pero la cruz, quítemela. Quíteme la cruz, por favor. No quiero saber más de la cruz. El mismo Pablo en el 2:21 de esa misma carta dijo, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si es por nuestras obras, por demás murió Cristo. La cruz nos dice lo siguiente. Ahorita cuando hablo de la cruz no estoy hablando del palo, hermanos, simplemente, por favor. Estoy hablando de Cristo, la obra de Cristo allí. La cruz misma, es decir, la obra de Jesús nos recuerda que nosotros somos tan malvados que crucificamos al Hijo de Dios. Nosotros somos tan malvados, que Él recibió toda nuestra vergüenza y recibió toda la justicia de Dios sobre Él. Somos pero tan ladrones que a Él le tocó pagar nuestras deudas ante Dios. Y eso sí no nos gusta. Porque, hermano, para vernos perfectos, sí la tenemos, pero bien alineada. Me acuerdo una vez un pastor que decía, yo estoy cansado que prediques del pecado. Hay que predicar de otras cosas, de salir adelante, de ser bendecidos y todo. Pero hermano, es que la esencia es que somos pecadores. Y se nos ha olvidado que esa es la realidad de nuestras vidas. Nos ofende ser humillados, nos ofende que nos diga la palabra, usted es malvado y se va a ir para el infierno. Nos ofende realmente, y la cruz nos dicta eso. Cuando usted no reconoce la obra de Jesús, la dicta esas palabras. Usted es un malvado, que usted va directo al infierno. Por eso Pablo dice, para mí el gloriarme es Cristo, la cruz de Cristo. Esa es mi gloria, hermano. Yo no tengo nada que hacer, no hay obra en mí, nada, sino la obra de Cristo en mi vida. Y por favor, les voy a quitar la sonrisa de sus bocas. Váyase a Romanos 3. Versículo del 10 al 12. Vas a decirle al que está al lado, mire lo que tú eres. Mire lo que usted es, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dile al que está al lado, ¿usted pensaba que era justo? No lo es. ¿Listo? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Dígale que está al lado. Es bueno que usted le digan inútil. No, cierto que no. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, ni siquiera quien. Uno. ¿Cómo la ve, hermanos? Pero es que yo predico la palabra cada 8 días. Yo soy buen esposo, bueno, entre comillas.
Yo tengo solo mi hogar. Yo no estoy metido en cosas raras. Yo soy bueno. Pero la palabra no me mide con otro hombre, hermanos. La palabra me mide es con Dios, con Cristo. Esa es nuestra medida, esa es nuestra talla, ese es nuestro reflejo. Escuchaba a un hermano que apreciamos bastante y su hijo le hablaba y le decía, pero yo hago esto, papá, hago esto. Entonces él nos decía, me acordé de la palabra del joven rico. Y él le dijo a su hijo, pero una cosa te falta. Hay una sabiduría que Dios está revelando a muchos varones de la iglesia y me gozo tanto en ella. Pero una cosa te falta. ¿Y cómo comenzó ese joven rico a hablar con el Señor Jesús? Maestro bueno. ¿Y qué le dijo él? Bueno es Dios. Solo es Dios. Vámonos a ver cómo se encuentra usted. Dile, hermanos, dígale que está allá. Te voy a revelar más sobre tu vida. Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios dice así, versículo del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Éramos zombies. ¿Cómo nos encontramos espiritualmente? Muertos, ¿cierto? Estábamos muertos. Recuerda que yo les leí a ustedes, ahorita en Romanos, no hay quien busque a Dios, ¿cierto? ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva cayeron? Se escondieron. El hombre naturalmente no va a querer buscar a Dios. Porque espiritualmente, ¿cómo se encuentra o cómo se halla? Muerto. Se halla muerto. Hay una corriente del cristianismo que dice que hay algo bueno en usted que le permite que usted tome la decisión, pero no. ¿Qué dice la palabra? ¿Estabais qué? Muertos. Un muerto es muerto, hermano. Solamente Hollywood los pone a correr. Pero un muerto está muerto. En los cuales anduviste ¿qué? En otro tiempo. ¿Cuál era una significancia del muerto? Que andaba, ¿cierto? Ahora, ¿en qué andaba? En la corriente del mundo. ¿Y qué es el mundo? Digamos el sistema no creyente, el que no cree en Jesucristo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Pero Dios, qué hermosura, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. La fe que usted tiene, entonces, ¿de quién o quién se la dio? Entonces, hermano, ¿de qué se gloría usted? ¿De qué me glorío yo? Si somos
unos muertos espirituales, sino que por el amor y la gracia de Dios nos ha dado a nosotros el regalo de la salvación por gracia, por mera gracia. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, queridos hermanos, Pablo nos está mostrando a nosotros con claridad de que, hermanos, la cruz para él significaba abrazar lo que realmente él era y lo que ha recibido. La cruz nos dice, usted es malvado. Pero también la cruz nos dice, usted es salvo. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué dijo Pablo? Cuando la cruz de Cristo para mí es lo que yo me puedo gloriar, me puedo jactar, entonces el mundo me es crucificado a mí. Pocas palabras, no me interesa, hermanos, el mundo. Ahora, cuando yo estoy diciendo el mundo, estoy hablando del sistema que no cree en Dios. ¿Ok? Por favor, no estoy diciendo, antes no le importa que haya una avalancha. No, estoy hablando del sistema de muerte. El sistema que no cree en Dios. Pero ¿sabe qué dijo a lo último también él ahí? Y por poco él dice, y también me he sacrificado lo que yo le pueda representar al mundo. Es decir, me importa un comino lo que yo le pueda significar a ese mundo que no cree en Cristo. Pero nosotros queremos consagrarnos, perdón, congraciarnos. Gracias, mi reina. Por eso es mejor dos que uno. Congraciarnos con aquellos que no quieren en Cristo. Y vendemos principios, vendemos posiciones, vendemos todo ello. Queridos hermanos, en el versículo 15 él sigue diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que es lo que vale una nueva creación. Y ese es el sello. La esencia cristiana, hermano. La esencia de Dios es interna, divina, y se manifiesta por el nuevo nacimiento. Nicodemo, un hombre piadoso, un hombre conocedor de la palabra, que con temor buscó a Dios, pero había honestidad en su corazón. De noche para que nadie lo viese, pero su corazón estaba inquietado. Jesús claramente le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y Pablo dijo, vean, sobre todo esto, ¿es usted nueva criatura? ¿Usted ha nacido de nuevo? Hermano, por muchos, yo creo que muchos años, y puedo hablar de 1 o 2 siglos, hemos cometido el grave error de pensar que nosotros tenemos la capacidad de buscar a Dios. Y hemos predicado, hermano, Cristo está a la puerta y llama. Ábrele tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Pero ese no es un texto para no creyentes.
Escríbele a la iglesia. Era para el creyente ese texto, para ese creyente que ha dejado a Cristo a un lado, a ese creyente que ha dejado su primer amor. Pero hermanos, para el que no cree es necesario que nazca de nuevo. Porque muchas personas le dicen, no, póngale fe a esto, póngale fe a esto. Pues sí, nosotros tenemos una fe natural, como les he enseñado. Usted va y se para en el paradero y dice, va a pasar el bus, usted tiene fe. Pero esta fe de salvación, si no viene de Dios, si no es un regalo de Dios, no la podemos tomar. El hombre natural se quiere alejar de Cristo, hermanos. El hombre natural no va a querer nada de Cristo. El hombre natural quiere abrazar sus propias carnes, sus propios deseos. Pero una persona que ha nacido de nuevo realmente tiene una fuerza adentro que no es de él, que lo lleva a aprender a renunciar para abrazar lo que es de Dios. Por eso lo que importa es, ¿usted es una nueva criatura? Por favor, déjenme leerle este versículo de lo que es nacer de nuevo. Hay bastantes. Posiblemente le voy a pedir a la pastora que lo compartamos luego por las redes a la iglesia. Y dice así. Después les doy el texto, porque yo sé que ya me lo va a preguntar Patricia. Les dice así. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza así, ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os hará reposar sobre esta tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37 del 11 al 14. Por eso, hermanos, por eso, queridos hermanos, es duro lo que voy a decir, pero es mi función. Cuando usted ha nacido de nuevo, para usted buscar a Cristo no es una carga. Ahora Pablo termina diciendo el siguiente, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, conforme al canon. ¿Cuál es el canon que nos ha enseñado él? La Escritura. ¿Cuál es el canon? La doctrina de los apóstoles, la cruz de Cristo y el nuevo nacimiento. Aquel que ande en esta regla, en esta norma, en este canon, dice paz y misericordia. Y al Israel de Dios. Ahora está hablando desde ese pueblo escogido, hermanos, no es que haya desechado el otro Israel. Por eso es que hay una gran diferencia si la iglesia es el Israel de Dios actual, y de ahí es que vienen muchos pensamientos entonces con la venida del Señor. Ese Israel, esos hijos de Abraham que él habló, ¿son los de qué? Los de la fe. Los de la fe. Pero Dios dio una promesa al Israel de la carne. Claro, hermanos, Él la entregó. Él la dio. Pero el que nos está diciendo,
el que guarde lo que les he enseñado, la autoridad de la Escritura, la doctrina de los apóstoles, hermanos, ¿de cuáles? De los que anduvieron con Jesús, no de los nuevos que surgen, de los que anduvieron con Jesús. De la cruz de Cristo y el nuevo nacimiento, sobre ellos habrá la bendición de Dios y misericordia de Dios. Y de aquí en adelante lo deja él muy claro. Nadie me cause más molestia, es decir, me tienen cansado. En pocas palabras. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, las marcas significa cicatrices. Las cicatrices en el griego es estigmas. Ahora, no es que sean él tenga el hueco acá de donde estuvo el clavo, como sucedió con algunos hombres como San Agustín y Padre Pío, creo que fue otro. No, ese no es, porque nosotros somos por las llagas de Cristo, hermano. Es decir, no en la visión en ningún hombre. Y ya se ha demostrado que se estigmatiza a una persona y puede aún generar sangre donde no está. Se lo voy a dar como un ejemplo. Un ejemplo triste y duro. Pero ¿sabe qué hacían muchas veces para torturar a unos hombres? Los colocaban en una silla, le tapaban los ojos y lo amenazaban que le iban a cortar las venas y lo iban a desangrar. Y cogían con un cuchillo de esos de plástico y le hacían así, como que si fuera que se hubiese cortado, pero no, y le hacían caer agua caliente. Y esas personas creían y se desmayaban y llegaba al punto de que casi morían. Y no los habían cortado. Muchas veces ese tipo de estigmas son productos de la mente. Hermanos, me encontré con Cristo, mira las marcas de Jesús en mis manos. No, eso no sirve. Ni ahorita es que Jesús está de moda mandarse a tatuar, hermano. Entonces, me pongo a Cristo acá. A Cristo en mi corazón, vea. Amo a Jesús. No, eso de nada sirve. Eso de nada sirve. ¿Cuáles son las señales de Pablo? Lo que tuvo que pagar por ser perseguido por él. Los sufrimientos de Pablo. Ese sí no quiero. Ay, eso no quiero. Esas heridas que me causan en la carne, no, ¿qué quisiera yo? No, para nada, hermanos. 5 veces le dieron 39 latigazos. 5 por 3, 15, 150. Y 5 por 4, 40, es casi 190 latigazos. ¿A quién le gustaría? ¿Chato mi contadora? ¿Por ahí van los datos? ¿Quién? 3 veces le dieron con vara. ¡Bah! Una vez fue apedreado. Es decir, muerto. Quedó como muerto y lo dejaron quieto ahí. Y él luego entra otra vez en Listra. ¿De dónde es Listra? Desde Galacia. O Gálatas. A este pueblo. En esa región. Fue apedreado. Esos son los tatuajes, hermano, de un verdadero predicador. De un hombre que ha batallado. Pero nosotros queremos terminar la vida evangélica, hermano, como pura nalguita de recién nacido, suavecita, que no tenga ninguna herida, terciopelo. Y no queremos sufrir, no queremos enfrentar, no queremos tener, hermanos, heridas por las persecuciones de Cristo. Por lo cual, queridos hermanos, Él dice, ¿sabe qué? No cuestionen mi autoridad. Porque por Cristo he sufrido y por Cristo he andado. Qué pastorzote es Pablo, ¿cierto? Un hombre que nació, que se entregó.
Y dice lo siguiente: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es decir, Gálatas es un texto que me enseña a mí la gracia. Que no hay otro evangelio. Que hubo una cruz que me salvó de mis pecados y mis deudas con Dios, pero hay una cruz que espera que crucifique mis malos deseos. Que hay un nuevo nacimiento. Bueno, hermanos, les quiero ser honesto. Para mí el mayor milagro que yo he visto en mi vida, el mayor milagro, ha sido que yo pueda creer en Cristo. Para mí ese es el mayor milagro. Porque cuando yo lo miro en los ojos de la carne, hermano, que estoy viendo a un buen hombre, un gran maestro, que lo crucificaron. Y me quedaría ahí. Pero yo lo veo con los ojos del Espíritu. Y puedo ver ahí al Hijo de Dios. Puedo ver en Él el sacrificio por mis pecados. Puedo ver en Él un nuevo pacto. Creer en alguien que colocaron desnudo en interiores. Decir, eres Dios, es porque hubo algo divino en nuestro interior. Y les agradezco a Dios que me atrajo a Él. Y suplico a Dios, hermanos, que todos seamos marcados y sellados por su Santo Espíritu. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia, porque aquí estamos hablando de salvación, no de religiones, de salvación. Por eso, no volvamos a los rudimentos de la ley. Y agradezcamos a aquel que nos salvó y nos libró.